Sí, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas tardes a María Belén. Buenas. Y recién hablábamos con Valeria y con Gisenia, que son las madres de estas dos chicas de 2 y 3 años que fueron abusadas en este jardín de infantes de la calle Sucre al 2200, en el barrio Belgrano. Nos contaban cosas realmente desagradables, diferentes hechos salvajes, porque denuncian abusos físicos, abusos psicológicos, que les daban leche hirviendo, que les pegaban, que les daban cachetazos, que hasta llegaron a utilizar un consolador. Pero por más detalles vamos a hablar con su abogado, la persona que las está representando, que se llama Joaquín Olivera Acosta. Estamos en su estudio jurídico, gracias por recibirnos. ¿En qué estado se encuentra la causa en este momento, doctor? Bueno, la causa, como bien le dijimos antes, tramita en el juzgado de instrucción criminal número 35 de Capital, a cargo del doctor Rapa. Está en plena instrucción. La cuestión es que hay un montón de medidas que ha solicitado el fiscal, el doctor Mainardi, Fiscalía 4, y que ha solicitado esta querella, a las cuales, a 1 mes y medio de haberse denunciado estos hechos tan aberrantes con respecto a las menores, lamentablemente hasta el momento todas las medidas que habíamos solicitado solamente se fijó o se requirió al cuerpo médico forense que se fije una fecha para cámara Gesell, que recién va a ser fin de la semana entrante. De a poco los padres, doctor, se están animando a denunciar a las maestras, porque en un principio eran solamente 2 los casos, ahora cada vez son más. Sí, la verdad que en el transcurso de lo que va del día y a raíz de la difusión que ustedes le han dado, en el estudio hemos recibido 5 llamados de distintas madres contándonos una serie de cosas, los cuales se van a acercar al estudio y se van a presentar a la justicia, a hacer las pertinentes denuncias y traer la documentación médica y psicológica que avale esto. Lo dejo en contacto, doctor, con los estudios de C5N. Bueno, doctor gracias, Olivera Acosta, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bueno, agradecerles desde ya este contacto con nosotros. Ha sido desgarrador el relato de una de las madres. Le contó a Claudio Rigoli lo que su chiquita le había manifestado. ¿Cómo es que estas chicas llegan, digamos, a manifestarlo a sus padres? ¿Lo han verbalizado? ¿Han presentado alguna sintomatología? Bueno, Belén, estamos hablando de nenas de 3 años. Por eso, claro. Una de ellas entre 3 y 4 años. Lo bueno al respecto es que una de ellas lo cuenta muy abiertamente, o sea, tiene mucha facilidad de palabra y por suerte comenzó a contar absolutamente todo lo que le venía sucediendo en el jardín, previo a un rechazo absoluto hacia su mamá, que era quien la llevaba al jardín, y comenzó a contárselo al papá. Entonces, ante los dichos de la menor a su papá, es que los padres van al jardín, piden explicaciones, no obtienen la explicación requerida, sino una burla a través de la directora de este jardín y las maestras, se presentan a la justicia, realizan la denuncia en la comisaría 33, toma intervención el juzgado, se le da vista al fiscal y se requieren un montón de medidas. Después de eso hicieron la denuncia en el Ministerio de Educación, Sí, dependiente del gobierno de la ciudad, hasta el día de la fecha sin respuesta. Ahora bien, posterior a esto y al haber ido en varias oportunidades a ese juzgado de instrucción a ver cuándo le fijaban cámara Gesell, cuándo mandaban a sus hijas al médico forense para constatar las lesiones, los daños y demás, y no tener respuesta, entonces es que las mamás vienen a mi estudio, contratan nuestros servicios y a raíz de eso es que nos presentamos como querellantes en la causa y solicitamos un montón de medidas. claro, entonces la cámara Junto a Gesell eso, es fundamental porque sí, es la manera como los chicos van a poder expresarse y van a poder verlo sin que ellos sepan que se están manifestando, para ver qué es lo que dicen, cómo lo dicen, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó en ese colegio? ¿Han abusado sexualmente de estas chiquitas? ¿Las hacían desnudar? ¿Les sacaban fotografías mientras abusaban sexualmente de ellas? O sea, estamos hablando de pornografía infantil también. Es correcto, Belén. Sí. Esa es la denuncia que han hecho las madres. Abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado,
Primero por ser docente y estar al cuidado de ellas y a cargo de la educación. Claro. Y segundo por haber participado más de 3 personas. Pornografía infantil, por todas las fotografías y demás que relatan que les habrían realizado, sí, es un delito gravísimo. Gravísimo el que denuncian e imputan. Ahora, con respecto a lo que usted dijo sí, de la cámara Gesell, si bien es cierto que es la forma de tomarle la declaración testimonial a las menores, también es cierto que es una técnica de poder hacer que los menores expliquen qué es lo que les sucedió. Es cierto. No es la única. Es cierto. No es la única. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque nosotros somos bastante objetivos cuando nos llegan casos de esta naturaleza y tratamos de hacer que los chicos sean evaluados por un equipo interdisciplinario, especialista en maltrato infantil y abuso sexual infantil, y si es necesario un cuerpo médico forense, para poder tener un informe de parte para ser presentado en la justicia y avalar lo que posteriormente en una pericia médica o cámara Gesell o las pericias psicológicas que se vayan haciendo puedan tener sustento. Eso sumado a las atenciones médicas en distintos centros de salud, Centro Materno Infantil de Tigre, Hospital General Pacheco, dependiente de la provincia de Buenos Aires de Tigre, sí, Hospital General San Martín de la capital federal, toda documentación que nosotros hemos agregado en la causa y que hemos solicitado al señor juez que cite a los médicos para que amplíe y le tome la testimonial no solo de la atención que hicieron sobre los chicos, sino de aquello que pudieron haber escuchado y visto en las menores. Claro. Ese es el doctor, tema fundamental. A ver si le puedo preguntar. Olivera Costa, ¿cómo le va? Noriega lo saluda. Buenas tardes. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué averiguaciones usted pudo hacer y en todo caso, si no las hizo, cómo va a estar dirigido en algo que a mí me preocupa mucho con estos casos de jardines del horror, como se los llama comúnmente, y que lamentablemente han surgido en los últimos tiempos? Las habilitaciones, las cuestiones de papeles, algunos están flojos de papeles, como se dice habitualmente. En este caso, doctor, ¿usted pudo avanzar en algo con relación a esto? A ver, le explico algo. El querellante puede solicitar medidas al juez, pero es el juez el que decide si las realiza, si no las realiza, si te las tiene presente y las provee a posterior, qué es lo que hace. Para responderte a eso, tengo que decirte que hemos pedido los legajos de las docentes para ver si realmente son docentes. Y con respecto al jardín, es un jardín dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un jardín estatal. Sí, y al margen de quién dependa, digamos... Documentación que no está acreditada, no está agregada aún en la causa, a pesar de que la pedimos. Al margen de quién dependan los jardines, uno como padre, y nuestra función en todo caso como periodistas de poder representar la voz de algunos padres, es decir, bueno, atención, porque el delito que comete una maestra, aberrante, rechazable, pero uno también quiere ir hacia atrás y decir, bueno, ¿quién le tomó los controles, los peritajes psicológicos que se le deben hacer? ¿Está habilitado? Porque hay antecedentes, usted lo sabe, doctor, como yo, porque es Vox Populi, de jardines que no tenían ni siquiera las habilitaciones correspondientes. Por eso iba en esa dirección también, ¿verdad? Sí, sí, lo entiendo perfectamente y usted se está refiriendo al grave horror del Jardín Tribilín de San Isidro, en el cual también estamos presentados, yo soy abogado de algunos padres, como particular damnificado en esa causa, y ese era un jardín privado que, como bien dijo usted, no estaba habilitado para funcionar como tal, o mejor dicho, si bien estuvo habilitado, esa habilitación fue revocada mucho tiempo antes. Y aquí con respecto a este jardín, si el juez provee las medidas solicitadas y hace el requerimiento de la documentación, entonces vamos a poder establecer si esto si está habilitado el jardín o no, si las maestras son maestras o no, si están habilitadas, si no lo están, si pasaron por los controles psicológicos que se deben hacer previo al ingreso
a una actividad educacional más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, ya bastante han avanzado en cuanto a saber que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Ese colegio que está ubicado en Sucre y Huerta Obligado. Y respecto de los chicos, ¿no? Porque la verdad que me preocupa muchísimo el estado de salud físico y psicológico de los chicos en este momento, además de los padres, porque Valeria, cuando habló con nuestro compañero Claudio Rigoli, estaba desesperada, estaba llorando, estaba quebrada, ¿no? Porque también para ella, digamos, afrontar todo esto es muy difícil, doctor. ¿Quiénes las asisten? Por supuesto, ¿no? Que sí. Sí, es un tema bastante complicado con respecto a este tipo de delitos. Sí. Más que nada porque cuando ellas hicieron la denuncia, tengamos en cuenta que esto fue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvieron una especie de contención por el equipo psicológico especialista en el tema de la capital, pero ellos vienen en Don Torcuato, partido de Tigre. Claro. Y por la atención médica brindada a las menores en distintos centros, o mejor dicho, en 2 centros, el materno infantil de Tigre y el Hospital General Pacheco de Tigre, ubicado en Tigre, también comenzaron a tener la contención del grupo de asistencia a las víctimas sí. De la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿sabe por qué le pregunto? Porque en el mientras tanto, mientras se realiza la investigación presumarial, se establece, digamos, cuál es el estado de los legajos de los docentes, qué pasa con el colegio, de quién depende y demás, hay chicos en el medio que están sufriendo y los padres también, entonces por eso digo que tiene que haber un equipo de contención que usted dice que sí lo tienen. Cuando los padres acuden a usted, doctor, para que los represente como querellantes, ¿qué es lo que le manifiestan? ¿Y qué interpretación hace usted de lo que le dicen estos padres? A ver, yo interpretación de lo que me dicen los papás sería hacer un juego subjetivo. Sí. Trato de no hacerlo. Yo los escucho y si considero que se ajusta a derecho y existen las posibilidades de representarlos y de defender los derechos que tienen los papás en representación de los menores, más aún de los chicos, sí. Entonces sin ninguna duda los acompaño en la prosecución de la causa. Claro. Sin ninguna duda. O sea que usted no me pongo a hacer una valoración subjetiva. Sí, me refiero a que en el momento es usted, digamos que tiene tanta experiencia en estos casos, escucha, dice, bueno, esto está sujeto a derecho, podemos iniciar una investigación y puede someterse a un proceso judicial, ¿no es cierto? Más allá de lo sumarial, administrativo, que dependa del mismo colegio. Porque, digamos, entre todas estas historias, si usted como abogado, digo, lo conozco bien, además se involucra también personalmente porque no hay manera, ¿no es cierto?, de no estar tan presente en lo afectivo también cuando se presentan este tipo de casos, ¿no? Cuando los padres están hablando de lo que más quieren, que es de sus hijos, ¿no? Sí, es lo más preciado que tenemos en la vida, nuestros hijos, es lo más preciado que tenemos. Con respecto a eso, yo trabajo en un equipo interdisciplinario y lo que tratamos, con un equipo interdisciplinario que son profesionales, dependientes de la UBA sí. y docentes en distintas universidades, y trabajo con ellos en todo el tema contención, tanto a los papás, porque para la mamá y para el papá es muy difícil poder sobrellevar, manejar esto y no estar de repente preguntándole a su nena o a su nene qué pasó, cómo fue, qué esto, qué lo otro, porque eso le produce al chico una retracción. Se queda callado, paralizado, ¿no? Si uno le pregunta tanto, claro. Entonces, tenés que acompañar a los padres, lo tiene que hacer un profesional en psicología, acompañar a los padres para que pueda ayudarlos a manejar la situación tan complicada que es con respecto a nenes tan chiquitos. Claro. Y por supuesto, en conjunto, ese equipo le brinda la atención a las nenas, porque las nenas, y cuanto más chiquitos son, o al menos hasta los 5 años de edad, tienen formas de resolver algo malo que les ha ocurrido de distintas maneras, con juegos, en un ámbito lúdico. Doctor, pero buscan resoluciones. Sí. Le quiero preguntar, ya que usted también es defensor de varios papás del Jardín de San Isidro, ¿cómo se encuadra esto legalmente desde su trabajo de abogado? Es decir, en el Jardín de San Isidro habría agresiones físicas y en este caso, si bien el abuso
puede ser una agresión física, por allí tiene otra connotación en lo que, digamos, se pida de pena para, si son encontradas culpables, estas docentes. ¿Cuál es la diferencia que nos puede explicar, doctor? Bueno, las diferencias son abismales. Con respecto a el jardín que hoy nos ocupa, no el jardín, sino el problema ocasionado a las nenas que hoy nos ocupa, estamos hablando de un delito de índole sexual, delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado. ¿Que tiene mayores penas? De circunstancias. Y sí, hablamos de penas de 8 a 20 años. Que habría que hacer una interpretación para hacer la sumatoria en concurso. Es un tema técnico bastante complicado. Y esta denuncia es un abuso sexual gravemente ultrajante y pornografía infantil. Ahora, comparado, como usted me pregunta, con el Jardín Tribilín de San Isidro, a mi entender, como representante particular damnificado en esa causa, a mi entender, el delito que se debe imputar es el delito de torturas. Si bien muchos colegas dicen que el delito de torturas no correspondería por lo que estipula el Código Penal, sí lo hace la Convención Interamericana contra las Torturas. ¿Y qué penas, qué penas tiene el delito de torturas contra el de vejámenes sexuales? Y si usted me pregunta la cantidad de años de pena, es la misma. Sí. Doctor Olivera Costa... Lo que pasa es que ahí hay que hacer una evaluación de concurso y de un montón de cosas. Sí. Pero en cuanto a la pena es la misma, de 8 a 20 años. Claro, 8 a 20 años de prisión. Resulta... Eso establece el mismo código y el artículo 1 de la Convención agregada en la Constitución Nacional nuestra te establece que es una persona u otra, no un funcionario público, como dice el Código Penal. Tratándose es una cuestión de chiquitas, ¿no es cierto?, de 3 años de edad, más allá de todas las técnicas que con el auxilio de psicólogos, digamos, puede llegar a, digamos, desarmar, ¿no?, lo que ellas sufrieron y que ellas lo puedan manifestar a través de juegos, de lo lúdico, como dijo usted, a través de la verbalización, que es difícil en chiquitas de 3 años, salvo esta que usted dice que es más verborrágica y pudo contárselo a su papá, ni siquiera a su mamá, la cual rechazaba en un principio y era una conducta absolutamente atípica. La cámara Gesell, que como usted muy bien explicó, es una técnica más, otra herramienta, el cuerpo médico forense y demás. ¿Es difícil de probar esto o usted como abogado y en su experiencia? Porque algunos padres dirán, ¿cómo me manejo con esto, no? ¿Se llegará a descubrir la verdad? Porque también sienten ellos lo que puede ser una amenaza, ¿no es cierto?, de parte de aquellos que son victimarios y que pueden después tomar represalias contra ellos o sus propios hijos. Mire, Belén, a mi entender, con la documentación médica que tenemos, con los informes del cuerpo técnico, con el informe de las psicólogas que están siguiendo a las nenas, con los informes que seguramente van a surgir los próximos días en cámara Gesell, mañana en el cuerpo médico forense, a mí no me cabe la menor duda de que las responsables van a terminar donde deben hacerlo, detrás de las rejas. Sí, muy bien. Son entonces 7 en total las docentes, o la imputación cabe a 2 solamente de las 7 en cuanto a los elementos probatorios con los cuales usted cuenta. Con respecto a eso tenemos que hacer, o quiero hacerles una aclaración. Las mamás, cuando hacen la denuncia, los primeros días de abril, fue el día siguiente a lo que les sucedió a las nenas y que apenas contaron algunas cosas. Entonces, en la misma denuncia nombran a 2 personas. Posteriormente a esto, con la atención psicológica y demás, las nenas se empezaron a soltar, a hablar un poco más y empezó a nombrar a todo un montón de personas. Por eso es que la cantidad de gente implicada es muy alta. Claro. Porque la fue nombrando a posterior. Ahora bien, tanto el fiscal como esta querella solicitó que se les tome declaración testimonial a los padres para ampliar sus denuncias, fecha que no nos fijó el juez.
Entonces, por escrito, se amplió esa denuncia y se nombró y se denunció a todas estas personas. Y es correcto, la cantidad de personas que usted menciona es correcta, son siete mujeres y un hombre. Doctor, los denunciados. lo que le quiero pedir es casi una reflexión como padre más que como abogado, porque como bien decíamos, usted está muy cerca de estas causas en su función profesional, pero no se puede despegar de esto desde lo humano. ¿Usted cree que en el caso de este Jardín Athos, la Municipalidad de Buenos Aires con sus organismos hace un control respecto de la calidad de docentes, de las habilitaciones, y lo mismo para con la Intendencia de San Isidro, ¿no?, que en su momento también debería haber ejecutado la cuestión legal y de controles psicológicos? ¿Usted cree, de acuerdo a esta experiencia que está teniendo como profesional, pero como papá, que realmente están a nivel las docentes de estos jardines maternales? Mire, con respecto a ver, usted me pide una reflexión, así que me pide una interpretación muy subjetiva. Con respecto a los controles, usted me puede nombrar estos dos casos, lo que ocurrió en Florencio Varela, lo que ocurrió en La Pampa la semana pasada, y todo me induce a que no existen los controles suficientes para evitar esto. Lamentablemente considero que no existen los controles suficientes. O tengo que pensar que quienes deberían estar a cargo de los controles no lo ejercen como corresponde, como fue el caso y es el caso de Tribilín, y tendremos que evaluar con respecto al caso del Jardín Athos, ya que la denuncia en el Ministerio de Educación se hizo. Ahora la investigación, el control, evidentemente deja mucho que desear. Sí. Doctor Olivera Costa, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Lamentamos mucho lo que están pasando los padres y las chiquitas desde ya y esperemos su pronta recuperación más allá del avance de la investigación. Muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por su atención y lo único, como última reflexión, lo que sí tengo para decir como papá es: escuchemos a nuestros hijos. Escuchemos a nuestros hijos. Y la intuición de mamá o de papá, la primera intuición por lo general no falla. Es verdad. Gracias. Muy amable, gracias a usted. Muchas gracias. Los títulos.